Vox también se había opuesto a esta petición de la Fiscalía. Para analizar los porqués está con nosotros su secretario general, Javier Ortega. Señor Ortega, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en las noticias de Intereconomía. Gracias por la invitación. ¿En qué consistía esta euroorden en un primer lugar que había pedido la Fiscalía de detención contra Puigdemont? Bueno, era un error evidente. Nosotros nos hemos opuesto porque esto venía a darles una nueva oportunidad a Puigdemont para que pudiera saltarse. Es un fraude procesal, un fraude legal clarísimo. Y lo ha visto el juez Llarena y su resolución por eso nos parece magníficamente fundamentada y muy clara. Tenemos que tener en cuenta que el objetivo que buscaban era provocar la detención. Esto tenemos que tenerlo claro. Es decir, el momento en que el informe de los letrados del Parlamento de Cataluña dejaba claro que si no había una personación voluntaria no podría tomar investidura, la manera de saltarse eso era mediante una detención, provocar la detención. Por eso lo ha estado anunciando a bombo y platillo que iba a viajar a Dinamarca para que se le detuviese. Una vez detenido, se pondría en la misma situación, para entendernos, que están actualmente los investigados en prisión provisional. Es decir, que voluntariamente no pueden acudir al Parlamento. Y eso le facilitaría a Puigdemont poder utilizar el llamado voto delegado. Esto lo ha visto claramente el juez instructor y por eso lo ha denegado. Y hay una segunda cuestión que es importantísima y es la razón por la cual en su día el juez instructor retiró la orden europea de detención y entrega. Y es la llamada la teoría del mejor derecho penal. Desde el momento en el que se hubiese aceptado esa euroorden por Dinamarca y hubieran detenido y hubieran extraditado a España a Puigdemont, lo habrían hecho limitándolo a delitos de menor importancia. Por tanto, se situaría a Puigdemont en ese llamado mejor derecho, es decir, en una situación de restricción de la imputabilidad. Es decir, solo podríamos juzgarlo en España por menores delitos. Razón por la cual nos parece un acierto esa resolución del magistrado Llarena. ¿Y de haberla publicado el juez, hubiera supuesto su detención y puesta a disposición judicial de inmediato? Si el magistrado hubiera solicitado esta orden, depende de las autoridades judiciales danesas. Aquí el juez nos deja muy claro en su resolución que esto no significa una crítica hacia el sistema judicial, ni una desconfianza hacia el sistema judicial, en este caso danés. Simplemente se produce una comparación entre dos ordenamientos jurídicos y como no está entre los delitos tasados en el acuerdo marco que estableció la Orden Europea de Derecho de Detención y Entrega, dependeríamos de la valoración de los jueces daneses. ¿Y qué puede producirse aquí? Pues que para un juez danés los hechos que se le imputan o que se investigan a Puigdemont sean hechos constitutivos de algunos delitos y no de otros. Y por tanto, repito, podría hacer una restricción de la imputación y entregarnos a Puigdemont por menos delitos. Vamos a ver, le iba a preguntar por qué el juez Llarena se había puesto, ya nos lo ha explicado, se lo voy a preguntar de otra manera. ¿Por qué la Fiscalía ha hecho esa petición, esa euroorden de detención, a sabiendas de todo lo que nos está usted contando y a sabiendas de que hubiese beneficiado a Puigdemont el hecho de que se hubiese emitido esa euroorden? Pues esa es la pregunta más difícil de responder. Yo no la puedo contestar. Pero porque se la habrá intentado responder. Sí. Algo supondrá. Vamos a ver, y a mí me ha costado entenderla porque rompe la línea de argumentación que se ha venido manteniendo, la fundamentación que se ha venido manteniendo desde el principio, tanto por la Fiscalía como por el juez instructor. Es decir, aquí ha habido un cambio. Vamos a decir de una manera que se entiende mejor. La Fiscalía conocía perfectamente los argumentos a los que se ha referido el juez y que yo he recordado de por qué no era conveniente mantener la orden europea de detención y entrega. Ese mejor derecho, situarlos mejor que los que están ahora detenidos, y la situación de un voto delegado que se iba a aprovechar. Eso es un fraude. ¿Lo sabía? Y si lo sabía, ¿por qué lo ha hecho? Pues realmente es complicado, es complicado. Yo sé que se ha publicado diciendo si la Fiscalía ha recibido presiones del Gobierno. Yo he leído también en algún medio que esto probablemente fuera para, digamos, la Fiscalía dejar una posición de independencia con respecto al juez instructor. No sé, sinceramente, cuáles pueden ser las razones, pero lo que sí tengo claro es que ese informe de la Fiscalía entra en contradicción con la línea que ha venido manteniendo hasta ahora, era injustificado y yo creo que se esperaría que el magistrado instructor diera una resolución de este tipo, porque lo contrario hubiera sido pegar un giro de 180 grados que no se entendería. Sigue sin respondernos al por qué cree que la Fiscalía se ha puesto, pero bueno, entiendo que eso ya es una interpretación. Alba, perdona. Señor Ortega, ¿veremos al final una investidura de Carles Puigdemont, sí o no? Y si ocurre, ¿cómo se podría detener? Bueno, una investidura como debería ser en persona no la vamos a ver, porque en el momento que pisase España sería inmediatamente detenido, porque hay que recordar que la orden
cursada a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es evidente y clara. Nosotros la hemos recordado en una petición de un escrito hace pocos días y el magistrado Llarena nos dejó bien claro que esa orden sigue vigente. Es distinta de la orden europea o de la orden internacional, que esas son las que están retiradas. Por tanto, una presencia, como exige el reglamento, para esa investidura no se va a producir. Ahora, que hagan el paripé de una investidura telemática o una investidura por WhatsApp, eso ya son circunstancias ajenas al derecho. Eso entra dentro del circo mediático y político en el que se encuentra todo este proceso. Pero legalmente no va a poder tomar investidura. Señor Ortega, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes, muy amables.